victoria al pueblo por la derrota de la oligarquía. Pueblo por vuestra victoria. Bueno amigos, muy buenas noches. Saludo a todas las personas que hoy nos ven. Les recuerdo que yo soy Jenner Úsuga, que soy activista político, defensor de derechos humanos y que estoy en el exilio en París, Francia, y este es mi canal de YouTube. Hoy tenemos a un invitado muy importante para los temas de paz, de la paz que tanto anhelamos en Colombia. Esta noche estamos con el señor Pablo Beltrán, negociador político del ELN y quien en este momento se encuentra en La Habana, Cuba. Señor Pablo Beltrán, muy buenas noches y bienvenido a mi canal. Bueno, Jenner, a usted y a sus suscriptores y en general a la gran diáspora colombiana que está en Europa, en América, en muchos rincones. Mi saludo y mi voz de esperanza para un pronto regreso de ustedes a Colombia. Bueno, ¿quién es Pablo Beltrán? Bueno, yo soy miembro de la Dirección Nacional del ELN de Colombia. Soy el jefe de la Delegación de Diálogos. Fui nombrado para esa tarea en 2015, perdón. Llegamos acá a La Habana en 2018 a concluir unas negociaciones que habíamos iniciado en Quito con Juan Manuel Santos. Sí, señor. Y al iniciar el gobierno de Iván Duque, mantuvimos 5 meses de conversaciones discretas, confidenciales, valorando la posibilidad de un reinicio de la mesa de conversaciones, pero a partir de enero del año pasado, el gobierno de Bogotá congeló las conversaciones y de ahí para acá, pues, hemos estado insistiendo para que haga una de dos cosas: o envíe su delegación a La Habana para reiniciar la mesa, o si considera que no es su prioridad darle continuidad al proceso de paz, entonces que cumpla el protocolo de retorno seguro que se firmó con 6 países garantes como testigos. Es un acuerdo internacional. Entonces, Sí, señor. ahí, como decimos en Colombia, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sí, señor. Entonces, desde esta tribuna nosotros hemos seguido diciendo que nuestras instrucciones como delegación de diálogos es no levantarnos de la mesa, recordarle al gobierno y a la élite gobernante en Colombia la importancia de la continuidad del proceso de paz y decir todos los días que lo que vuelve viable a Colombia es la paz. Sí. Entonces, en esa tarea estamos. Sí, señor. Bueno, ahí hoy en día en Colombia creo que el ELN es el último grupo guerrillero que queda. Sí. Pero hay muchos focos de grupos armados por toda la región de Colombia. La gente, la sociedad confunde muchas veces todos estos grupos. Entonces yo quiero que le contemos a la sociedad qué es el ELN. Bueno, nosotros somos una organización insurgente que nacimos en el año 64, o sea, hace 56 años. Nacimos el mismo año que las FARC, con una vertiente ideológica distinta a la de las FARC. Desde el nacimiento ayudaron a crear esta organización muchas personas que se llamaban cristianos revolucionarios, como Camilo Torres. Sí. Personas más de un pensamiento marxista, de una inclinación más guevarista, más nacionalista. Y desde que nacimos hemos perseguido y hemos propuesto que para Colombia se necesita ser una nación soberana, o sea, cortar los lazos neocoloniales que tenemos con Estados Unidos, o sea, necesitamos una liberación nacional y que la perspectiva para solucionar los problemas gravísimos de Colombia es buscar un socialismo.
Entonces, ese ha sido la lucha de estos 56 años. Y desde el año 89, un Congreso Nacional interno nuestro orientó buscar una solución política. Sí, O sea señor. que en este esfuerzo por buscar un camino de solución política, llevamos 31 años. Sí, Y señor. en estos 31 años hemos hecho esfuerzos y procesos de paz y mesas de conversaciones con 6 gobiernos. Eso es el LE. De acuerdo. El 17 de enero del 2019 ocurrió un atentado en la Escuela General Santander. Allí murieron 23 personas. En ese atentado, el ELN aceptó su responsabilidad, pero ello conllevó a levantar la mesa de negociación por parte del gobierno. Ese día estábamos organizando, y digo estábamos porque yo estaba en la organización de una marcha masiva contra el exfiscal. Gracias a ese atentado, el pueblo no pudo salir a las calles. Eso le ayudó muchísimo al fiscal ese día porque era la segunda marcha más poderosa que había contra el fiscal y la primera vez que el pueblo salía a marchar contra un funcionario. Hoy se escucha decir que esos atentados fueron unos falsos positivos para salvar al fiscal. ¿En verdad ustedes fueron responsables de ese hecho tan lamentable? Bueno, usted menciona 3 cosas todas muy importantes. La primera, Colombia el año anterior tuvo un auge muy importante de movilización ciudadana, de protesta social, de exigencias de paz y de cambios, muy Sí, señor. importante. Dentro de esas estuvo la denuncia y la protesta contra un fiscal que pasará a la historia como el fiscal del cianuro, Sí, señor. porque le daba cianuro a los testigos que atestiguaban en su contra, Sí, como los Borgia. sí. Eso es lo segundo que es muy importante, o sea, que hubo movilización y hubo un fiscal que por fortuna, cuando él se vio arrinconado, renunció. O sea, que no fue en vano la movilización. Sí. Y tercero, nosotros como delegación de diálogos acá en La Habana, pues también para nosotros fue una novedad la realización de ese hecho, porque desde que nosotros salimos de Colombia para vincularnos a este esfuerzo de buscar la paz, fuimos desvinculados de cualquier planificación de operativos militares en Colombia. O sea, nosotros no conocemos ni tenemos que ver con eso. Eso en Colombia lo organiza una estructura del ELN que se llama Estado Mayor Nacional, que es la encargada de esas cosas. Entonces, nosotros también percibimos que, pues, para nosotros fue una novedad el hecho y también, pues, al interior nuestro nos llamó la atención de que, dijéramos, no fuera como acompasado con la movilización que había. Claro. Y en últimas, el ataque que sí lo hizo unidades nuestras en Colombia, le sirvió de excusa al gobierno para tomar medidas muy drásticas, para echar un balde de agua fría contra toda la movilización. Ahora, si se admitiera una reflexión de parte nuestra en ese campo, yo diría que ese hecho no estuvo muy en sintonía con lo que estaba ocurriendo en las calles, ¿cierto? Sí. Entonces, pienso yo que siendo una acción que es legítima en cuanto que se hizo un ataque a un cuartel de los más custodiados en Bogotá, donde se entrenan policías militarizadas de toda América. O sea, es una especie de réplica de la famosa Escuela de las Américas que tenía Estados Unidos en el Canal de Panamá, pero sí, con la versión policial. O sea, siendo que ese ataque es legítimo, tuvo esa, dijéramos, limitación de no estar en sintonía
con lo que estaban millones de colombianos en las calles movilizados, exigiendo la salida y la renuncia del fiscal. Claro, eso va con una pregunta que yo tenía para hacerle precisamente ahí, y es si fue responsable hablar de paz y llevar a cabo esta acción militar. Bueno, cuando se habla de solución política, se habla, y le voy a mencionar un pequeño acápite de la agenda de conversaciones que firmamos con Santos. En el punto 5 se dice, vamos a terminar el conflicto armado. Sí. Pero en la introducción se dice, estas conversaciones son para terminar el conflicto armado interno, pero también para acordar transformaciones. Esos son los dos grandes propósitos que persigue una agenda de conversaciones de paz con el ELN. Entonces, cuando en ese punto 5 se dice, vamos a sacar la violencia de la política. ¿Qué quiere decir eso? El ELN se ofrece y pactaría sacar la violencia de la política, o sea, seguir haciendo la política sin acudir a la fuerza. Claro. Pero el Estado, el régimen, la élite dominante, tiene que adquirir el mismo compromiso, porque si no es amarrarle las manos al uno y dejárselas libres al otro. Claro. Entonces, el esfuerzo que tiene esta delegación y que propone el ELN es que saquemos la violencia de la política. Seguiremos teniendo diferencias políticas, de enfoques, de ideologías, eso es normal, pero arreglémosla sin acudir a la violencia, ni el establecimiento contra los que nos oponemos, ni los que nos oponemos a ese régimen contra esas clases dominantes en Colombia. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Entonces, esos ataques son ataques que para nosotros son válidos porque precisamente en las regiones donde nosotros estamos, todos los días hay bombardeos, ataques, o sea que no es solamente que es que el ELN ataca, no, el ELN más bien se defiende de la multiplicidad de ataques, porque nosotros somos una organización pequeña que si bien tenemos una presencia en la mayor parte de la geografía nacional, no somos una organización de muchos miles y miles. Sí, sí. En cambio, el establecimiento, el régimen, sí tiene 500.000 de soldados y policías, sin contar los paramilitares. Le doy un dato. Por ahí hace unos 10 años le preguntaron a un tipo del ejército, ¿ustedes a cuántos les han dado armas con salvoconducto? 2 millones. ¿Quiénes son esos 2 millones? Todos los seguidores del expresidente Uribe. Entonces, si estamos hablando de sacar la violencia de la política, es que esos 500.000 soldados y policías dejen de usar sus armas contra el pueblo, pero también todos esos grupos paramilitares, de celadores y de seguridad que ellos tienen, que hace 10 años tenían 2 millones de armas con permiso. Sí. También no las usen contra el resto de sus vecinos. Claro. Que es el caso suyo de la familia que fue agredida por el paramilitarismo. Entonces, sí, estamos con real voluntad de buscar la paz y una salida política. Y mientras tanto, pues buscamos defendernos, pero no solo eso. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, hagamos un cese bilateral. Sí. Desarrollemos estas conversaciones de paz en medio de un cese bilateral. O sea, no es solamente hacer las acciones por hacer las acciones, ¿no? Démonos muestras de voluntad de paz haciendo un cese bilateral y sentémonos a negociar. Eso es lo último que hemos dicho al gobierno y por supuesto el gobierno eso no lo escucha. Ya. Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista que usted le dio a un medio de comunicación que se llama RT. Sí. Y allí se hablaba un poco de los modelos que se han implementado a la hora de hacer las negociaciones de paz con otros grupos alzados en armas en Colombia, como lo fue con el M-19 y como lo fue con las FARC. Y usted decía que el fallo estaba en el modelo que el gobierno estaba aplicando. ¿Cuál es el modelo que ustedes como organización guerrillera quieren para poder hacer la paz? Bueno,
nosotros, le voy a decir muy rápido los 5 puntos que pactamos con Santos, Sí. que es, dijéramos, un ladrillo de un muro de paz que tenemos que construir. O sea, no es la panacea, es nuestro aporte. Punto 1. Organicemos la participación de la sociedad para que ella diga cuáles son los cambios que necesita Colombia. Punto 2. Tomemos unas medidas para democratizar Colombia. Punto 3. Acordemos unos cambios mínimos urgentes que necesite el país, que no los va a decir el ELN ni el gobierno, que los diga la sociedad. Punto 4. Satisfagamos los derechos de las víctimas. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Verdad, justicia, garantía de no repetición, reparación. Esos son los derechos de las víctimas. Para que eso haya, ¿qué se necesita? Pues tiene que comenzar por la verdad, que es la gran discusión con el expresidente Uribe. Él no es capaz de decir la verdad. Sí. Bueno, entonces, y el punto 5 es ponerle fin al conflicto armado. Y el punto 6 es implementemos los acuerdos. Entonces, eso está ahí. Nosotros le hemos dicho a Duque, bueno, eso lo pactamos con Santos. Hay que construir sobre lo construido. Pero si usted tiene reparos a eso que traemos con Santos, pues póngalos en la mesa. Está bien, usted es contrario a Santos. Pero partamos de algo y sobre eso refiérase, pero ni siquiera ha abierto la boca para eso. Claro. Y en lo que usted menciona de RT, es muy importante porque el maestro William Ospina hizo un estudio y dijo, cada 15 años en Colombia el gobierno de turno convoca un proceso de paz que tiene 3 características. Primero, desmovilizan una guerrilla. Segundo, le echan la culpa al desmovilizado de todo lo que pasa. Y tercero, Colombia no cambia. Entonces, eso ya está trillado, está mandado a recoger. Nosotros decimos, hagamos otra cosa que no sea eso. Tenemos un aporte, pero convocamos a que sea la sociedad la que le meta el hombro al proceso de paz y también diga qué quiere decir esa paz. Claro que sí. Quiere decir que el ELN está pontificando y diciendo tiene que ser eso. No, es nuestro aporte y lo principal es que un proceso de paz sin que la sociedad de manera protagónica participe, eso no tiene futuro. Claro que sí. Hemos visto desde hace muchísimos años diferentes grupos armados revolucionarios o guerrillas que llaman, que han vivido muchos momentos en el país, pero que ninguno ha logrado lo que se pretende inicialmente, lo que pretende inicialmente un grupo alzado en armas, que es el poder. ¿Cree usted que la lucha guerrillera fue un intento frustrado de llegar al poder? Bueno, las luchas guerrilleras tienen tanto sentido como esto. Imagínese la historia de Francia en la Segunda Guerra Mundial sin la guerrilla. De Gaulle llegó a encabezar una resistencia. Entonces la guerrilla, en primera esencia, somos la resistencia contra gobiernos tiránicos. Le digo otra. En el año 1776, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, capítulo 1, todos los pueblos están en el legítimo derecho de rebelarse ante gobiernos tiránicos. Es un derecho. Y termino con esto. La rebelión es el derecho que tienen los pueblos cuando se le niegan los otros derechos. O sea, es como cuando usted ve en los edificios, en caso de incendio, rompe el vidrio. Entonces aquí es lo mismo. Si a usted le niegan todos los derechos, aquí está este último que se llama derecho a la rebelión, acuda a él. Eso es la insurgencia. Examinemos en Colombia. ¿Un régimen tiránico? Claro que hay un régimen tiránico. ¿Qué es un régimen tiránico? Primero, está en contra del pueblo. Segundo, obedece solamente a unas élites privilegiadas. Y tercero, lo apoya una minoría. Hagamos cuentas.
Duque ganó con fraude y ese fraude lo presionaron y lo pagaron los carteles del narcotráfico, los narcoparamilitares. No eran unas monjitas de la presentación los que compraron votos. Primero, entonces pertenece a esa élite mafiosa ese gobierno. Miremos las cuentas. Ganaron con el 50 o 51%, pero la abstención fue un 60%. Entonces, ¿qué tienen? Un exiguo 20 y tanto por ciento. Esa es la minoría que tienen. Si se la concediéramos en matemáticas, pero a esas matemáticas quítele porcentajes de los votos que compraron, pasando ese dinero bajo la mesa que dijo el Ñeñe Hernández, o comprando votos a 50.000 pesitos, como dice otra conversación del Ñeñe Hernández con los asesores legislativos de Duque, perdón, de Uribe, como la señora Calla Daza, que está huyendo. Sí. ¿Huyendo dónde? En Estados Unidos. Entonces, eso es un gobierno tiránico. Entonces, si hay un gobierno tiránico, yo tengo el derecho de resistir y de rebelarme y de decir, no, señor, aquí usted, con esta sociedad, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, las guerrillas en Colombia, en general, son un hecho de resistencia, y lo invito a que revise el papel de la guerrilla en España, en Francia, en Italia, en Yugoslavia, en la misma Unión Soviética contra Hitler. Entonces eso es cuando los pueblos tienen un poder opresor y tiránico encima y resisten. Con eso vamos a vencer. Bueno, en algunas veces se vence, pero lo que está diciendo el ELN es la voluntad de la sociedad colombiana la que tiene que imponer la paz, y nosotros vamos ahí, y cuando hagamos un acuerdo de paz de sacar la violencia de la política, pues ahí está el ELN para cumplir eso. O sea, no es que digamos que es que hasta que no nos tomemos el poder con las armas, entonces el ELN no está contento, no. Si hay un acuerdo de solución política y decimos, bueno, ambas partes vamos a sacar la violencia de la política, pues cuenten con eso, que para eso está el ELN. Claro. Señor Pablo Beltrán, el Estado rompió la mesa de negociaciones con el ELN, sí, pero se dice por todas partes que el apogeo, digámoslo así, de los grupos paramilitares y de narcotráfico en el país crecen gracias al apoyo también de algunas partes del Estado. Podemos decir que el gobierno no hace tratados para la paz con los grupos alzados en armas, en este caso como el ELN, pero sí hace acuerdos de guerra con las bandas narcoparamilitares. Claro, le documento 2 casos de este año, para no irme a la historia. En Colombia, el gobierno tiene una propuesta dentro de sus planes de guerra que se llama zonas de futuro. A esas zonas de futuro las ha militarizado en exceso, y la última militarización que hizo fue llevar brigadas de asesores militares de Estados Unidos que se llaman SFAB, que trajeron de Afganistán, las trajeron ahora a mitad de año. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas zonas de futuro? Catatumbo, Arauca, en los alrededores de la serranía de Chiribiquete y la Macarena, donde comienza la Amazonía colombiana, Nariño y Cauca, lo que se llama el Nube Paramillo, o sea, el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. Y si usted revisa, en Catatumbo, en la zona de Paramillo, o sea, norte de Antioquia y sur de Córdoba, sí, en la zona del Pacífico, o sea, de Cauca y Nariño, el mayor nivel de asesinatos de líderes sociales y de masacres. Entonces, ¿cómo se explica que en la zona más militarizada y con asesores militares de Estados Unidos esté ocurriendo eso? Entonces aparece, no, es que fue el Clan del Golfo. Primero, en Ituango, que es en el norte de Antioquia, había una zona de concentración de excombatientes de FARC, y el Clan del Golfo mataba a uno, mataba el otro, comenzaron a matarle los familiares menores de edad.
hasta que, ¿qué decisión tomó el gobierno? Ah, como el clan del Golfo los está matando, entonces vamos a quitarlos de ahí, se los llevaron para Mutatá. Por favor. ¿Y por qué no atacan al clan del Golfo? Claro. ¿Sí ve la confesión de parte? O sea, prefirieron sacar a los desmovilizados de ahí y dejarles el territorio al clan del Golfo. Y los desmovilizados ni siquiera los estaban atacando, era ahí en un proceso de reinserción. Primer caso. Segundo caso, en el Cauca hubo una investigación del Espectador donde demostró que una estructura que dicen que salió de las FARC, que eso está en interrogante, que se llama Patiño, mataba líderes campesinos, indígenas y negros en el Cauca por encargo del comando específico del Cauca, que es del ejército. Está demostrado. Segundo. Tercero, en el Catatumbo, la principal fuerza, ahí hay 33.000 soldados, la principal fuerza que hay ahí del ejército se llama la Fuerza de Tarea Vulcano. El general de la Fuerza de Tarea Vulcano, sin caérsele la cara, dijo: vamos a acabar con el ELN, vamos a sicariar, vamos a encargar a los pelusos de eso y sobra plata para eso. O sea, confesó él como un alto general de Colombia que tienen dinero, me imagino que de asignaciones secretas que le dan al ejército, que con eso pagan sicarios, que con eso matan líderes sociales y líderes populares. A todo el que digan ese es del ELN, entonces hay que matarlo, y que para eso usaron un grupo que se llama Los Pelusos. Todo eso lo dijo y está grabado. Lo dijo en enero del año 2019 en la brigada que él tiene en Bucaramanga. ¿Qué le hicieron a ese general? Lo ascendieron. Entonces fíjate que le coloqué casos. Sí, señor. Del Cauca, de Ituango, del Catatumbo. Bueno, Claro. entonces ahí está, no es discurso, son hechos. ¿Qué le dijo la OTAN a ellos? Porque ellos pidieron que los dejaran entrar a la OTAN cuando la época de Santos. La OTAN le dijo: bueno, entren, pero vamos a hacer una limpieza en el ejército. Y organizaron una especie de equipo de contraespionaje interno en el ejército. Y comenzaron a ver generales que tenían más propiedades y más dinero que lo que se lo permite sus sueldos. ¿De dónde viene eso? Pues de las mafias. Eso se llamó la Operación Bastón, que era detectar al interior. La Operación Bastón, ¿qué concluyó? Hay una estructura mafiosa dentro del ejército colombiano. Eso lo dejó andando Santos. ¿Qué hizo Duque tan pronto llegó? Acabó con esa operación. La OTAN. Hace 30 años el M-19 hizo una dejación de armas. Sí. Firmó un acuerdo de paz, fue asesinado Carlos Pizarro, Sí. pero también un sector del ELN hizo lo propio. Sí. La CRS, la Corriente de Renovación Socialista. Posteriormente, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se logró una moderna y progresiva constitución política, la de 1991. El M-19, podemos decir que cumplió su palabra. ¿Qué pasó con el ELN? Bueno, en esa época, el ELN y la FARC hicieron unas negociaciones primero en Caracas y después en México, en el año 91 y 92, paralelo a esa asamblea constituyente que menciona, con el gobierno de César Gaviria. Sí. No prosperaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en últimas es el modelo que dijo William Ospina, ¿cierto? Entonces en esa época se sacó una consigna: el que se movilice le dan casa, carro y beca. Pero eso es lo que necesita Colombia. No. Muy importante la Constitución del 91. Se dijo que era un Estado social de derecho. ¿Qué queda de social? ¿Asocial o antisocial? ¿Qué queda de derecho? Mire el sainete que está montando Uribe
y Duque contra las Cortes. ¿Cuál fue el pecado de la Corte? Llamarlo a que rinda juicio por un delito menor. O sea, porque no lo están juzgando por los delitos y crímenes de 8 años de gobierno. Esto lo están llamando a juicio, es por un delito posterior cuando él era senador. Sí. Entonces le han dicho que van a incendiar a Colombia, que la corte es mafiosa, que el tipo lo tienen secuestrado. Hemos dicho, ya le han, al senador Cepeda le han dicho hasta de qué se va a morir. Llamaron a sus amigos trumpistas desde Washington para que vinieran a intimidar la corte. Bueno, ¿eso qué no han hecho? Entonces, ¿cuál derecho? Entonces, claro, muy importante la Constitución del 91, pero un dato elemental. Hay más de 30 pedazos que le han sacado a la Constitución del 91, todos a favor de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Entonces, ahí está lo tiránico. Entonces, es un Estado que solamente actúa a favor de las minorías privilegiadas. Sí. Entonces, claro, si usted mira, el M-19 cumplió, el régimen no cumplió, porque enterró la Constitución del 91. Hoy no hay nadie en Colombia que diga que esa Constitución está viva. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el principal propósito es la paz. ¿Y a qué se ha dedicado el gobierno de Duque? A colocar el gobierno de Duque. A acabar el proceso de paz. Entonces, ¿no está cumpliendo la Constitución? Claro. Bueno, se la dejo ahí. El M-19 siempre amarró su proyecto de accionar a la búsqueda de la construcción de escenarios de paz y democracia. Sí. Por la paz haremos lo imposible y lo hizo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué piensa el ELN y a qué está dispuesto hoy el ELN para encontrar esa paz? Claro. El gobierno, le hemos dicho, el Consejo de Seguridad y el Papa Francisco ha dicho, como hay una pandemia, sí, hagan un cese de 3 meses. Le dijimos a Duque, aquí está el ELN, hagamos un cese bilateral. ¿Qué ha dicho? 0. Mire dónde está Colombia. Pasamos ya de 500.000 contagiados. Ya pasamos de 15.000 muertos. Y ya pasamos de 13.000 contagios cada día. ¿A dónde va a ir el país con eso? Al desastre. ¿El gobierno se conduele de eso? No. Entonces, nosotros decimos, lo mínimo que necesitamos ahora es hacer ese cese bilateral para que se enfrente mejor la pandemia. No les interesa. ¿Qué les interesa? Seguir desarrollando operaciones contra los cultivos de uso ilícito con glifosato porque Trump lo dijo. O seguir desarrollando operaciones abiertas y encubiertas desde la frontera con Venezuela contra Venezuela. O sea, a ellos les importa más el plan de guerra de Estados Unidos que propuestas de paz. Entonces nosotros hemos dicho, lo primero para que el proceso de paz ande es que Estados Unidos lo respete. Sí. Entonces esa es nuestra voluntad y que se mantenga un cese bilateral, que reiniciemos conversaciones y que en ese cese bilateral el gobierno tenga más las facultades y más las manos destinadas a enfrentar la pandemia y no a otra cosa. Claro. Hace 4 años las FARC firmaron un extenso y detallado acuerdo de paz. Hoy el balance es muy precario, porque este proceso tampoco ha conducido al pueblo colombiano y al país a realidades de paz, justicia y democracia. ¿Qué está fallando? Es el modelo. Porque mire, la teoría dice, la teoría de solución política es sí, que una guerrilla deja las armas y sigue su actividad política sin las armas. ¿Qué le ha pasado a la FARC? Desde que se desmovilizó, primero le incumplen, segundo le matan los excombatientes, ahora les están matando los familiares de los excombatientes. O sea, ya las masacres no es solamente al excombatiente, no es a sus hijos, a su familia. Entonces, ¿qué voluntad tiene el régimen de que las FARC sea una fuerza política? Ninguna. Ahora, mire la estigmatización en los grandes medios. Todo es contra la FARC. Entonces, no es que
Colombia le abrió los espacios políticos para que la FARC sea un partido legal. No, hay hostigamiento en los medios, hay un genocidio de sus excombatientes y hay un incumplimiento. Entonces, cuando nosotros decimos que Uribe, porque el que está detrás de todo esto es Uribe, está haciendo pedazos el proceso de paz, es porque la realidad lo está demostrando. Entonces, por eso es lo que demuestra que ese modelo está mandado a recoger. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, ¿usted se anima a seguir ese modelo de las FARC? Digo, no, ni que fuéramos suicidas, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros nos mantenemos en que tenemos que resistir eso, no nos podemos dejar exterminar y tenemos que reclamar que es legítima la defensa y la resistencia, pero a su vez seguimos manteniendo el esfuerzo porque haya una solución política. Sí. Dentro de las cosas que ustedes están dispuestos a hacer, ¿están dispuestos a pedir perdón por las muertes de inocentes en toda esta guerra? Por supuesto. En Colombia nosotros hemos hecho este esfuerzo, que cuando nos equivocamos, reconocemos. Y segundo, no solamente admitirlo, sino pedir perdón. Claro. De eso hay varios casos. Nosotros no nos interesa cuando nos equivocamos echarle tierra para tapar. No, porque también nos equivocamos y en materia grave. Tratamos cada vez de hacerlo menos. Entonces, para nosotros hemos levantado una consigna en este proceso de paz. Verdad toda, verdad todos. Sí. ¿Qué es lo que le decimos a Uribe? Tenemos la disposición a la verdad, usted, y le refiero una anécdota. Cuando comenzó el proceso de paz, de conversaciones con la FARC, Uribe comenzó una campaña, que se arrepientan las FARC, y gritaba en todas las plazas. De buenas a primeras, Uribe no volvió a hablar de que se arrepientan las FARC. ¿Sabe qué conclusión sacamos? Uribe ya no levantó más esa consigna porque él no tiene la disposición a arrepentirse. Porque claro, él sigue exigiendo al otro que se arrepienta, le van a decir, oiga Uribe, ¿y usted por qué no se arrepiente? Y claro, si usted se acuerda, según las enseñanzas cristianas, cuando uno se arrepiente, quiere decir que no lo vuelve a hacer y que admite responsabilidad. Entonces eso es muy fuerte. Entonces uno no solamente tiene que reconocer la verdad, sino asumir responsabilidad y cuando haya lugar y cuando haya necesidad, admitir y asumir que se equivocó, pedir perdón y arrepentirse porque en última es el inicio de que no lo vuelve a hacer, que es la garantía de no repetición que necesitan las víctimas. Entonces, claro, esto que parece muy sencillo, de catecismo, por decirlo así, ¿sí?, es el núcleo del proceso de paz. Tiene que haber verdad, tiene que haber asunción de responsabilidades y eso es lo que va a posibilitar de que haya justicia, de que haya derechos de la víctima. Sí, señor. Señor Pablo Beltrán, ¿ustedes creen que en este gobierno de Duque, presuntamente ilegítimo y con escándalos muy fuertes de vínculos con el paramilitarismo, se podría reactivar el diálogo y la negociación? Bueno, en Colombia está pasando un fenómeno histórico, que es este. Una vez la Corte Suprema le dictó detención domiciliaria al expresidente Uribe, comenzó una presión social muy fuerte para que se respete los órganos de justicia. Muy fuerte. Sí. Y también para que lo que implica esos procesos de justicia dentro del proceso de paz se respete. Sí, señor. ¿Todo eso qué implica? Que va en crecimiento. Este hecho ha favorecido que crezca la opinión ciudadana, la movilización, por que se respete el proceso de paz y porque avance el proceso de paz. O sea, le hago como una ecuación matemática. En la medida que esa posición de Uribe, que es de extrema derecha violenta, sea cuestionada, sea interrogada, sea aislada, sea arrinconada, gana Colombia porque el proceso de paz tiene más posibilidades. Entonces, si Uribe baja, el proceso de paz sube. Entonces, claro, por eso esta coyuntura es histórica,
porque en últimas se está llamando a que rinda ante la justicia sus versiones un expresidente muy poderoso y que por poderosos y omnipotentes e intocables también la justicia los toca, y así hagan el berrinche que sea y se traigan sus amigos de Trump de Estados Unidos, la justicia se tiene que respetar. Entonces se está en un pulso muy importante en el que nosotros tenemos la plena seguridad de que Uribe lo va a seguir perdiendo. Entonces, en la medida que esas posiciones guerreristas y belicistas de Uribe y mafiosas y de lo ilícito se arrinconan, tienen más posibilidades un proceso de paz en Colombia. Claro. ¿Quiere decir usted entonces que la piedra en el zapato para la paz en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez? Él es la cara de un régimen que, para no fatigarlo, tiene 4 características. ¿Cuál es el régimen cuyo mascarón de proa es Uribe? Porque el resto es el barco. Sí. Primero, es tiránico, ya le expliqué por qué es tiránico. Sí. Segundo, es corrupto. Está ahí porque unas mafias lo colocaron y esas mafias presionaron y compraron votos para él. Pero además, si usted mira toda la estructura, se alimenta de la corrupción y vive en la corrupción. Sí. Por eso Colombia es el país más corrupto del mundo, pregunte la Transparencia Internacional. Punto 3, genocida. ¿Qué está haciendo? Un exterminio sistemático de todos los opositores, comenzando por líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, comunidades organizadas, oposición de izquierda. Todo el que se le oponga lo barre. Entonces eso se llama un plan de exterminio sistemático, eso se llama genocida. Y cuarto, es un régimen que es vasallo de Estados Unidos. Sí. Entonces, con ese régimen, pues claro que nosotros tenemos que resistir y rebelarnos a ese régimen y llamar a que la gente desconozca ese régimen y a que busquemos otro gobierno. Entonces, Uribe solamente es la cara de ese régimen, pero el hecho de que la cara de ese régimen la llamen a juicio y la arrinconen es un buen inicio, porque quiere decir que se está interrogando también, abre la puerta para interrogar el conjunto de ese régimen que tiene las 4 características que le Sí, di. señor. Sí, señor. Señor Pablo Beltrán, en estos 2 años que le faltan del periodo de Duque, si es que transcurre sin sobresaltos mayores, ¿qué le ofrecen y qué le proponen ustedes al pueblo colombiano? Yo pienso que el arte, ahí sí, el arte maléfico de Uribe ha estado en decir muchas mentiras para sembrar cizaña y odio, y sobre esa cizaña y odio polarizar, y con esa polarización poder hacer el exterminio de los que se le oponen. Le coloco un ejemplo histórico. ¿Por qué ocurrió el holocausto de los judíos? El holocausto de los judíos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años, 70 años, 80 años, pero lo comenzaron a preparar desde finales del siglo XIX, diciendo que los judíos se iban a tomar el mundo, que tenían un plan y que eran el gran enemigo. Es una gran mentira. Sobre eso incrementaron y sembraron odio contra los judíos. Y después ya todos decían que valía más un perro que un judío. Sí. Entonces, después de que lograron ese odio y esa polarización, vino lo que se llamó la solución final, que es exterminarlos. Entonces, si usted mira, para eso es la historia, para aprender, el esquema de Uribe es lo mismo: decir mentiras, con eso siembra odio, con eso polariza y con eso justifica el exterminio de los que se le oponen. Entonces, eso hay que desmontarlo, hay que denunciarlo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la propuesta? Primero, saquemos la violencia de la política. Segundo, tracemos un destino común, donde quepamos todos. Pues hay de izquierda y derecha, pues hagamos un destino común donde quepamos todos. Claro. ¿Qué es? Pues los intereses de Colombia, de las mayorías nacionales. Claro. Entonces, claro, eso requiere grandeza. ¿Por qué? Hace 30 años hubo un dirigente
conservador que se llamó Álvaro Gómez. Sin Álvaro Gómez no hay la constituyente del 91. ¿Qué decía él? Hagamos un acuerdo de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo que le sirva a Colombia, a la población. Juntémonos en eso. Entonces ese es el camino, un destino común, sacar la violencia a la política, pues seguiremos teniendo diferencias, pero la resolvemos de otra manera. Claro. Y eso tiene que ser un gran programa de cambios y de paz. Entonces, por ejemplo, hacer un bloque, hacer una plataforma por eso, ahí cabe mucha gente de todos los partidos y eso va a ser la base incluso para que tengamos un gobierno distinto en 2022. O es más, para que le digamos a Duque, hombre, quítese de ahí y déjele campo a este otro gobierno. Claro. Que en última los problemas del país va cuesta abajo, como el tango. ¿Qué va a hacer un gobierno cuya gente tiene 500.000 infectados y el gobierno no hace nada? O que tiene 15.000 muertos hoy, pero en unos meses va a tener el doble. Sí. Y que tiene el país con la economía jodida, con una caída del 16, 17% del Producto Interno Bruto. Entonces es un desastre económico, social, humanitario, y si a eso le agrega usted violencia, entonces eso son grandes problemas, se necesitan grandes soluciones. O sea, estos grandes problemas usted no los arregla con una untadita superficial de nada. O sea, claro. Usted tiene que hacer cambios estructurales. Sí. Entonces, para hacer cambios estructurales se necesita fuerza, o sea, y ahí es donde tiene que haber un gran bloque democrático, popular, que imponga un programa de cambios y de paz. Claro, precisamente hacia allá me dirigía, y es que en un eventual triunfo progresista de un conjunto de fuerzas alternativas en el país, en las elecciones del 2022, o fruto de un pacto histórico o unas elecciones muy participativas, ¿ustedes se desmovilizarían o cómo verían esa posibilidad? El país sabe que cuenta con el ELN desde ya para luchar por un programa de cambios y de paz. Por eso le decía ahora, si hay lugar de que se cree un bloque popular y democrático que le diga a Duque, oiga, desocupe y déjele campo a otro gobierno que tenga este programa, eso hay que hacerlo. Que no se alcanza ahora y entonces para 2022 también. Pero si los problemas están tan jodidos hoy, imagínense cómo estarán en 2022. Claro. Sí, siga. ¿Ustedes creen que en Colombia hay una verdadera posibilidad de cambio? Cada vez es más posible que eso. ¿Por qué? Porque mire lo que ha ocurrido con Uribe. El 78% de la gente que le preguntaron si estaba de acuerdo con el llamado juicio, dijeron que sí, incluidos ciudades como Medellín. Sí. ¿Qué falta ahora? Que ese rechazo a ese modelo de régimen mafioso del todo vale, que es Uribe, ese rechazo se convierta en una plataforma de paz y cambios. Sí, entonces es posible. ¿Qué están haciendo ellos? Como se creció mucho el antiuribismo, no quieren dejar de que eso se convierta en una plataforma de paz y cambios. Entonces, ¿qué están haciendo? Terror para asustar y que la gente se aquiete, no se movilice, se aterrorice y no participe. Entonces, fíjense que ahí usted encuentra una explicación de por qué están habiendo tantas masacres, por qué los principales víctimas de esas masacres son los jóvenes, porque en sociología se enseña que una sociedad, los motores de cambio de una sociedad son los jóvenes y los sectores empobrecidos. ¿A quién están masacrando? A los jóvenes y a los sectores empobrecidos. Entonces están tratando de achicharrar, están tratando de exterminar el motor de cambio de la sociedad colombiana. Claro. Ahora que usted mienta, los jóvenes, hubo una masacre terrible hace una semana casi, donde asesinaron a 9 jóvenes, pero a través de WhatsApp y de otras redes sociales comenzaron a circular unos audios donde hacían responsables al ELN
pero el ELN, simultáneo a eso, envió un comunicado diciendo que no tenían ninguna responsabilidad. ¿Tuvo o no tuvo alguna responsabilidad del ELN en esta masacre de los jóvenes? No, no, absolutamente. El ELN en esa zona de Samaniego, Sí, eso fue el sábado pasado, sí, han nacido varios frentes del ELN. O sea, nosotros no hemos tenido que mandar frentes allá, nacieron allá. Entonces, si es una cuna del ELN, ¿cómo se le ocurre que el ELN va a atentar contra su gente? claro. Pero además le digo cómo hicieron la planeación de esa masacre. Días antes sacaron un comunicado, un panfleto apócrifo falso a nombre del ELN, diciendo que todo el que no cumpliera con las normas de cuarentena del gobierno la iba a pagar. ¿Quiénes Pues lo mire, sacaron? ¿cómo son de perversos? Primero amenazaron a nombre nuestro, que el que no cumpliera la iba a pagar y lo iban a matar. Y 2 o 3 días después, unos muchachos universitarios entre 18 y 24 años se fueron a celebrarle unos cumpleaños a uno de ellos porque tienen una torta de cumpleaños. Sí, Y llegaron los tipos, los mataron, los remataron en el piso, dejaron 20 heridos. Entonces fíjense cómo es la perversidad. Primero amenazan a nombre nuestro, después van y masacran. Y dicen, sí ve, ellos habían amenazado antes. Entonces a nosotros nos tapó salir a decir, es falso que nosotros hayamos amenazado y pues supremamente falso que nosotros hayamos hecho ese ataque, esa matanza colectiva. Entonces claro. a eso obedeció el comunicado que emitió la Delegación de Diálogos y le cuento en cronología cómo prepararon de manera perversa esa masacre. ¿Y el objetivo cuál es? Aterrorizar, porque la definición de terrorismo es mate uno y asuste e inmovilice 10.000. Entonces ellos lo que tratan es de asustar, de aterrorizar, de encerrar la gente y que estas posibilidades de cambio que hay en Colombia no se cristalicen. Claro. Dos preguntas ya para terminar. Y esta es, ¿qué le diría usted hoy al Pablo Beltrán de hace 30 años? Bueno, le voy a decir dónde estaba yo hace 30 años. Acabamos de salir del Congreso, donde se tomaron 2 decisiones históricas. Primero, hay que pelear por la solución política. Y segundo, un deslinde categórico con el tráfico. Ese Congreso fue en el año 89. Hoy, yo pienso que, vea la importancia que es la sabiduría colectiva. Ese Congreso se dio en medio de los años más terribles que han habido en Colombia, que era cuando Pablo Escobar estaba matando y pagando por matar policías y acabando con el periódico El Políticos. Espectador y matando jueces. Entonces, el Congreso nuestro, reunido, dijo, mire lo que es el narcotráfico como factor destructor de una sociedad. Deslinde categórico con el narcotráfico. Pero también hay que buscar una solución política. En eso estaba yo hace 30 años. 30 años después, o 31 para decirlo, lo que enseña la historia es la validez de esas 2 grandes decisiones. Creo que son correctas y en lo fundamental, en lo grueso, el ELN ha sido fiel a tratar de llevarlas a la práctica. Entonces, a mí me ha tocado una partecita, como la de todos los compañeros, dirigentes y bases del ELN, y pienso yo que es el camino correcto, persistir en un deslinde categórico con el narcotráfico, que no se hable más de esa guerra contra las drogas de Estados Unidos, no, eso por ahí no es, y o sea, nada de sistemas mafiosos, regímenes mafiosos del todo vale, no, eso por ahí no es, y la guerra, hay que pasar la página de la guerra y lo que vuelve viable a Colombia es la paz. Entonces esas 2 grandes decisiones de hace 31 años siguen siendo muy vigentes hoy. Claro. Mi última pregunta ya para terminar es, ¿cuál es el mensaje que usted le envía hoy al gobierno nacional encabezado por el señor Iván Duque? Pues a Duque le están quitando del lado
el mentor. O sea, el que lo obliga y el que le traza la agenda. Sí. Pues, si la sociedad colombiana le está diciendo, ese régimen mafioso no lo queremos, pues él tiene que escuchar. Si Uribe dictaba que hay que acabar el proceso de paz, pero la sociedad colombiana mayoritariamente y la comunidad internacional está reclamando, hay que respetar el proceso de paz, hay que darle curso de desarrollo, pues que escuche eso. O sea, que deje de escuchar Uribe y escuche a las mayorías nacionales. Yo me acuerdo mucho que cuando él se posesionó, dijo que iba a gobernar para todos los colombianos. Yo creo que esta es la oportunidad que demuestre que sí va a gobernar para lo que quiere la mayoría de Colombia y no para esa minoría de seguidores de Uribe. Ese sería el mensaje. Claro, señor Pablo Beltrán, yo de verdad le agradezco muchísimo el tiempo que usted ha dedicado a nosotros para responder estas inquietudes y para dirigirse al país. Yo quiero decirle a todos los líderes sociales, de parte de toda la diáspora, las personas que estamos trabajando desde el exterior por la paz y también por la denuncia a nivel internacional de las cosas que ocurren en Colombia, es que ustedes no están solos, que nosotros estamos acá siempre al frente, desde la diáspora, desde lo internacional, para proteger la vida. Colombia quiere paz, nosotros queremos paz. Por esa razón, en nombre de la diáspora, en nombre de toda la cantidad de grupos de trabajo que hay desde el exterior por este propósito, yo le pido al gobierno nacional también hacer todos los esfuerzos necesarios para que los diálogos se puedan retomar. Primero les agradezco a ustedes la voluntad de paz que tienen en nombre de las víctimas, en nombre de las víctimas, y también les pido continuar haciendo lo necesario para que ese proceso de paz se pueda desarrollar, para que pronto se pueda realizar y para que si no es en este gobierno, pues esperemos que el próximo gobierno sea un gobierno progresista y más abierto de verdad a las verdaderas políticas de paz y que esto nos permita a nosotros trabajar sobre un país que quiera vivir con dignidad. Entonces yo le agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Y despídase de las personas que hoy nos han visto y que han estado acá pendientes de este programa. Bueno, gracias, Jenner, y a todos sus suscriptores del canal suyo. Pues del ELN, tengan la seguridad que nosotros no vamos a abandonar el esfuerzo porque haya una solución política y un proceso de paz. De ese camino no nos vamos a apartar. También tengan la seguridad que nosotros, pese a todas las amenazas y ataques, vamos a mantener una resistencia, tanto nuestra como en las comunidades donde estamos y a donde estamos llegando, porque defendernos y resistir y rebelarnos a ese régimen que ya he dicho es tiránico, es legítimo y es necesario. Entonces, el ELN vamos a mantener las dos cosas, una voluntad de buscar la paz, pero también acompañada de una resistencia, porque si no, nos exterminan. Y a ustedes, en particular a los que están activos en Colombia y en el exterior buscando la paz, les digo una cosa. En la filosofía griega había una enseñanza que es muy bonita, que dice que uno tiene que cumplir con la parresia, que es tener el valor de decir la verdad. Entonces, el esfuerzo que ustedes hacen en las redes es tener el valor de decir la verdad y decir la verdad ante un sistema tan poderoso y tan genocida, eso es muy valioso. Entonces, nosotros les reconocemos eso y los llamamos a que nunca se dejen acallar. Muchas gracias y buena noche. Muchísimas gracias a usted, a todas las personas que hoy nos han visto. Les agradecemos mucho. Si les gustó la entrevista de hoy, les pedimos que por favor le den manito arriba, que se suscriban a nuestro canal. Les recuerdo que yo soy Jenner Úsuga, activista político, que estoy en el exilio en Francia, que hoy estuvimos con el señor Pablo Beltrán, negociador político del ELN, y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.